vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte, apartado, a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genesaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que solamente tocase el borde de su manto. Y todos los que tocaron quedaron sanos. La palabra de Dios dice en realidad muchas cosas en relación con cualquiera de las emociones humanas, no importa de cuál se trate. En esta ocasión quisiéramos hablar un poquito sobre el miedo. El miedo que nació en el huerto, fue el lugar donde se inició y donde se encontraron desde el principio tres emociones importantes que siguen siendo prevalentes en el ser humano y que van realmente juntas. Regresando por un momentito a la narración del Génesis, en el capítulo en que se inicia el proceso del desarrollo negativo del ser humano después de su caída, encontramos que el Señor vino, como tenía por costumbre, en la tarde del día a hablar con Adán, hombre y mujer. Y ellos ya habían fallado, ya habían desobedecido al Señor, ya habían comido sin permiso del árbol del conocimiento del bien y del mal, que, como hemos mencionado en otras ocasiones, era para que lo comieran, pero no antes de haber comido del árbol de la vida. Y hemos mencionado en otras ocasiones el por qué Dios dio ese mandamiento. Simplemente era proteger al hombre de recibir un conocimiento que lo hubiera destruido, que de hecho lo destruyó, antes de tener la capacidad de manejar el sentimiento del bien y el mal en ese caso. Dios siempre pone delante de nosotros una meta. La meta es mayor que nosotros mismos, pero invariablemente tiene una promesa. Primero, al estar una meta por delante, es una promesa anticipada de crecimiento y de ayuda. Cuando llegamos a la meta por un camino diferente o llegamos a brincos a ella, lógicamente la meta puede convertirse en otra cosa.
es lo que pasó con estos en el huerto. Pero solo por recordar el principio del asunto, dice que cuando comieron del árbol del cual debieran haber esperado para comer, prohibido hasta entonces, fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron. No es que Dios no hubiera querido que abrieran los ojos, simplemente otra vez tenemos que tener un entendimiento basado en un conocimiento mayor que el simple entendimiento. Tenemos que conocer después de entender. Y tenemos que saber antes de conocer y antes de entender. Pero fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron. He aquí el proceso. ¿Qué cosa quiere decir una cosa y otra? Cuando fueron abiertos los ojos de estos, conocieron. Es decir, el conocimiento no fue simplemente el conocimiento de su desnudez como el haber visto que tal cosa les había pasado, sino un conocimiento interno. Alguien preguntaba esta semana en relación con la razón de la cruz. Y la cruz tiene, por supuesto, muchos ángulos. Lo más conocido es el ángulo del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero la cruz tiene muchas más cosas, incluso porque la cruz, porque Jesús ahí, etcétera. Sin entrar en detalles que nos llevarían muy lejos en análisis, simplemente la cruz lleva también la presentación, el significado, el simbolismo, la fuerza del nombre tetragrama de Dios, el nombre del Altísimo que es impronunciable, las 4 letras que él utiliza para mencionar su nombre y que no se pueden pronunciar porque nadie pronuncia consonantes. Entonces, por cuestión de poder hablar, de decir el nombre de Jehová, se le añadieron letras intermedias a la Yod, a la Hei, a la Bo y a la Hei otra vez, que son las 4 letras que se utilizan para describir el nombre del Altísimo Dios. Entre las muchas otras cosas que se pueden decir sobre este nombre, tenemos el significado de la sabiduría, que es un conocimiento que se recibe, del entendimiento, que es la capacidad de comprender el porqué, ver la raíz del porqué de la sabiduría que recibimos, y el conocimiento, que es aquello que hacemos nuestro una vez que hemos sabido y entendido, y finalmente la prudencia para elegir qué queremos. Pero este conocimiento significa eso, el tener internamente el entendimiento de lo que hemos recibido. De repente conocieron, tiene que haber sido profundamente doloroso el haberse conocido en el estado de desnudez en el que se habían encontrado. Profundamente doloroso conocer que lo que estaba debajo de su vestidura de luz era algo muy distinto a lo que Dios les había dado como cobertura. De repente empezaron a verse en una forma distinta a la que jamás se habían visto, y se produjo en ellos una serie de reacciones. La primera de ellas fue la vergüenza. Después de la vergüenza vino el miedo, y como producto de la vergüenza y del miedo llegó el enojo, y después los frutos del enojo, que son de inmediato la autodefensa y la acusación. Defendemos nuestro yo, acusando tantas veces. Torpe el hacerlo, pero ciertamente común, hasta que Dios no nos corrige. El hombre conoció, dolorosamente conoció, y tuvo que enfrentarse a sí mismo. Al ser humano no le gusta enfrentarse a sí mismo. Es raro aquel que con honestidad viene a Dios y le dice: muéstrame el verdadero rostro de lo que yo soy. Muéstrame la realidad de mi ser.
quiero ver lo que está dentro de mí, porque no quiero ser lo que veo que soy. Cuando alguien viene a Dios con esta honestidad, verdaderamente hay esperanza y hay fuerza para la transformación. Cuando solamente nos pasamos el tiempo acusando a otros, acusando a Dios o las circunstancias o lo que sea, pues nunca llegamos a ninguna parte. Y es muy fácil escondernos detrás de muchas situaciones. El miedo tiene muchos ángulos. Se leyó este pasaje en relación con el apóstol Pedro y se menciona la palabra miedo 3 veces en un pasaje. La primera de ellas, el Señor Jesús, después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes, una de las 2 que se mencionan en la Biblia, envió a los discípulos por delante y él se quedó solo. Sus motivos fueron varios, esto de haberse quedado atrás. Pero básicamente, en este caso, veamos lo que pasó con los discípulos que fueron enviados por delante. Les digo que fueran delante de él, a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Es interesante, como paréntesis del tema, es interesante ver la manera como Jesús trataba a la gente. 5,000 hombres, aparte de mujeres y niños. Claro que Dios puede multiplicar el tiempo como nadie más puede hacerlo. Él es el creador de este espacio que se llama tiempo. Él es el creador de esta criatura a la que llamamos tiempo. No estoy hablando de criatura como persona, pero de esta creación, de esto que se llama tiempo. Y Él puede hacer con el tiempo lo que Él quiera. Utilizó el tiempo después de un largo día de trabajo constante en despedir a las gentes. No puedo imaginarlo diciendo una bendición general desde algún sitio donde se hubiera parado para estar un poco más alto y bendecir a la gente y decir vayan en paz. No se hubiera quedado atrás para eso, para despedir a las gentes. Es fácil imaginarlo caminando entre ellos, tocándolos, sonriendo, sanando y dando simplemente su presencia que tiene que haber dado fuerza, paz, fe, gozo. Si solamente pudiéramos tomar tiempo, el tiempo necesario para hacer nosotros lo mismo. No despedir a alguien como decirle adiós, aun cuando también eso puede hacerse. Pero despedir a alguien en el sentido de decir, todo va a ir bien, que Dios te bendiga. Y decirlo de tal manera que venga desde lo más profundo del ser. De tal manera que aquello que sale pueda tocar con fuerza a aquel a quien se le dice. ¿Pero qué de Jesús? ¿Cómo lo habrá hecho? Cuando uno despide a alguien o se despide de alguien, uno debiera tratar de proyectar honestamente el mejor de los deseos para que a quien se le dice adiós o simplemente hasta luego. Pero bueno, los discípulos entraron al barco y pues el viento era contrario, no los dejaba avanzar adecuadamente, era difícil el avance en la noche, era tarde, estaban cansados y de repente vieron a Jesús caminando sobre el mar. Tuvieron miedo. Los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces o gritos de miedo. Empezaron a gritar con miedo, simplemente a gritar. ¿Por qué? Lo desconocido. Un fantasma, pues bueno, que pudiera uno temer de un fantasma. Un fantasma, la palabra está conectada con la palabra fantasía. Los fantasmas en un sentido son fantasías. Hay mucha gente que tiene miedo porque ha creado fantasías determinadas. Se crean fantasías de bien, fantasías de mal. Y las fantasías que se han creado
sobre males ajenos o propios producen miedo. ¿Qué objeto tiene tener miedo cuando es tanto más fácil ir al espejo de la presencia de Dios y preguntarle, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Por qué tengo miedo? ¿Miedo de qué? ¿De enfrentarme a mí mismo? ¿Miedo de entender lo que no quiero entender? ¿Miedo de ver lo que no quiero ver? ¿O miedo simplemente de decir de qué se trata? ¿Qué es lo que busca este fantasma que se acerca a mí? Y tener la fortaleza necesaria para saber, el Señor sabe, el Señor ve. ¿Dónde estaba su fe y su confianza en el poder de Jesús, que acababa de hacer el tremendo milagro que había hecho cuando multiplicó el pan y los peces? Empezaron a gritar de miedo. ¿Cuánta es la paciencia de Dios? Les habló, luego Jesús les habló y les dijo, tengan confianza, no tengan miedo, soy yo. Cuando vienen fantasmas a la vida, los fantasmas de cosas que pudieran suceder o de cosas que en realidad vienen, qué sé yo, peligro de enfermedades que pueden llevar a la muerte, peligro de fracasos económicos, peligro de pérdidas que serían sensibles de un modo u otro. No importa de qué tipo de miedo se trate, la peor manera de vivir un miedo es esconderse de él, pero simplemente recordar que él siempre está detrás, pero en forma real, de cualquier cosa que para nosotros debiera ser solo un fantasma. Porque después de todo, cuando el fantasma se hace realidad, no era para tanto. No era para tanto. Pudiéramos pensar de muchas cosas en la Escritura en relación con eso. Goliat, el gigante, le producía miedo a cualquiera porque por supuesto era mayor que ellos, más poderoso, más fuerte, más ágil. Humanamente hablando, pues mataría a cualquiera que se le pusiera enfrente. Hubo uno que no tuvo miedo. ¿Por qué? Tan pequeño como cualquiera de los demás comparativamente hablando, con menos experiencia en la guerra que cualquiera de ellos. David, que no era otra cosa que un pastor, pero no le tuvo miedo al gigante. Para él el gigante solamente fue un fantasma, porque detrás de él y rodeándolo, él conocía la presencia de Dios para protegerlo de cualquier cosa. Estos fantasmas que llegan a nuestra vida, estos fantasmas que quieren destruir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esta situación o aquella otra? ¿Qué va a pasar si esto no ocurre? Los fantasmas del miedo que llegan de un modo u otro son solo fantasmas. Cuando uno recuerda que después de todo, si uno se esconde en Dios, si uno se esconde en Jesús, no pasa nada. Detrás de los fantasmas está Dios tratando de enseñarnos algo, de volvernos más fuertes, o más humildes, o más sabios, o más pacientes, o más sencillos, o más valerosos. Confíen, yo soy, no tengan miedo. En cuanto Pedro se dio cuenta de quién era, emocionado a Pedro lo encontramos con miedo más de una vez. Esta es una de estas veces. La última vez que lo encontramos con miedo es cuando ya estando en el patio del sumo sacerdote, cuando Jesús había sido aprehendido, y estaban buscando la manera de condenarlo. Acabaron por buscar testigos falsos porque no había nada de que pudieran condenarlo legalmente, legítimamente. No había nada en él que fuera condenable. Y buscaron entonces gente que mintiera. Acabaron por condenarlo, como sabemos, aun cuando todos nosotros tenemos culpa en ello, porque murió por todos nosotros, lo sabemos.
No todo el mundo quiere aceptarlo como Salvador, aunque lo sepan con su mente. No siempre les interesa en el corazón. No hace mucho platicaba con alguna persona, una mujer joven, y le hablaba de eso, de Jesús comprándonos con su sangre. Sé que entendió lo que le dije. ¿Cuál fue su respuesta cuando le pregunté si quería aceptarlo como su Salvador? Su respuesta fue sencilla: no me interesa. ¿No le interesa la presencia de Jesús en usted? La verdad, no. ¿No le interesa tener la certeza de que Él ha pagado por sus pecados y puede llegar a la presencia de Dios en paz? No, no me interesa. Y lo dijo en serio. No conoce el miedo del futuro. El miedo lo va a encontrar cuando tenga que enfrentarse a aquello a lo cual ahorita dice, y en realidad sucede, no tiene miedo. ¿Tendrá miedo de la muerte? No lo sé. Pero no tiene miedo de Dios. Algún día lo va a encontrar. Demasiado tarde. Pedro, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hemos mencionado este pasaje en la vida de Pedro en otras ocasiones. Ahorita solo quisiéramos centrarnos en este asunto del miedo. Viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, gritó de miedo, diciendo: Señor, sálvame. Miedo, otra vez. ¿Miedo de qué? ¿Qué lo asustó en este caso? El viento fuerte. El viento fuerte, bueno, estaba levantando las olas. ¿Qué pasaba con él? ¿Las olas lo subían y lo bajaban? ¿Qué pasó con él? El viento le azotaba la cara. Viendo el viento fuerte, empezó a tener miedo. Y empezó a gritarle al Señor. Hay muchas cosas que vienen así como el viento en contra nuestra. Por una parte están los fantasmas, que vemos como fantasmas porque no entendemos que detrás de cualquier situación en realidad está la presencia de Dios. Y solamente queremos verla y descansar en Él y tener paz en Él y tener la firmeza y la certeza de que Él ha prometido no dejarnos y no desampararnos. Cuando se trata del viento fuerte, las voces que se levantan dentro de nuestro propio corazón, las voces que se levantan dentro de nuestra propia mente, a veces acusándonos o acusando a otros, acusando a Dios. El viento fuerte que viene y dice: no puedes o no sabes, no sirves o no vales. El viento fuerte que llega y dice: jamás será posible que esto se transforme en otra cosa. El viento fuerte, cuando vemos el oleaje y a veces subimos con fe y luego bajamos en desesperación. Cuando a veces parece que viene el éxito de una situación y después viene un nuevo hundimiento. Cuando es subir y es bajar sin certeza de nada, oímos las voces que nos producen miedo. Y no es necesario, porque Él está ahí, dispuesto a extender la mano en cualquier momento. Confiad, no temáis, yo soy, no tengáis miedo. No hay miedo cuando uno sabe que Él está ahí. Y Él está ahí siempre.